Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias una vez más por acompañarnos en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. De verdad, nos sentimos tan contentos y felices de poder llegar a sus hogares en esta hora, porque la felicidad que brota de nuestros corazones es precisamente porque estamos estudiando esas herramientas que nos ayudan a identificarnos con el Evangelio, que nos motivan a la predicación de dicho Evangelio, y en eso deberíamos nosotros empeñarnos día a día, porque la eternidad está cerca, este mundo se está acabando, señores. Jesús viene muy pronto a esta tierra, y en la medida en que nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, tenemos un compromiso de amor y entendemos que muchas personas deben conocer de estas grandes verdades. Y esa es la motivación que tenemos en Radio Amanecer en Estudio. Estamos iniciando la lección número 3 del trimestre. El Evangelio Eterno es el tema general que estaremos estudiando durante toda esta semana, y el pasaje de la Biblia que nos va a servir de fundamento, Apocalipsis 14:6. Es un versículo que dentro de nuestro medio, los cristianos, especialmente nosotros, como adventistas del séptimo día, debemos estar constantemente manejando esta expresión porque tiene gran significado. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Texto que nos va a servir de fundamento durante toda esta semana. Pastor Cristian Veras, es un placer saludarle. ¿Cómo estás? Gracias, pastor. Estamos muy bien por la gracia del Señor. Amén. Me gustó esa expresión, énfasis. Sí. Un énfasis especial. No es un asunto de cortesía y a lo que nos han acostumbrado. ¿Cómo está usted? Muy bien, pero a veces nos sentimos tan mal, pero la cortesía dice que debemos responder de esa manera, y nos alegra de que usted esté muy bien. Gracias, estimado amigo. Y por supuesto ustedes también, a ti amigo que sintonizas Radio Amanecer en Estudio. Espero que puedas decir, estoy muy bien por la gracia del Señor. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre querido, por el don precioso de la vida. Gracias por estar con nosotros y por permitirnos una vez más estar al aire para estudiar tu palabra. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Hace un buen tiempo, en los orígenes de esta emisora, el buen amigo, el hermano, ya descansa en el Señor, el pastor Fidel Ferrer, cuando tenía que hablar de la radio, él decía que Apocalipsis 14:6 es el cumplimiento de lo que hoy nosotros estamos haciendo en Radio Amanecer. La predicación del Evangelio a todo mundo, nación, tribu, pueblo. Él decía que las ondas hercianas de esta emisora estaban impactando tanto el mundo que tenía un cumplimiento literal en Apocalipsis 14:6, y que la predicación del Evangelio a través de Radio Amanecer era muy importante. En aquel entonces, cuando se recibían cartas de diferentes lugares del mundo que sintonizaban nuestra emisora, hacía un fuerte énfasis en Apocalipsis capítulo 14:6. Pastor, la expresión que estamos viendo aquí de un ángel que vuela por el cielo, predicando el Evangelio eterno a los que habitan sobre toda la tierra, nación, pueblo, ¿a qué se está refiriendo esto realmente? El ángel que vuela y la predicación del Evangelio eterno, ¿a qué se está refiriendo esto? Sí, el ángel del capítulo 8, versículo 13, aparece volando igual que el ángel
en el capítulo 14, 14:6. versículo 6. De manera que ambos vuelan por en medio del cielo. La extensión de su vuelo indica los alcances mundiales de la obra del mensaje de salvación. Claro. Esta obra y este mensaje deben ser predicados con prestancia a todo el mundo. Por eso dice a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y su obra crece y se desarrolla hasta que naturalmente lo escucha toda la humanidad. A eso se refiere cuando dice vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Otro ángel es naturalmente uno diferente a los que se habían presentado anteriormente. Pero aquí nos está hablando de que éste lleva una misión especial y es la proclamación del Evangelio, y que no representa un ángel literal, sino que somos tú y yo que en los últimos días proclamamos el mensaje de amor y de paz de parte del cielo. Antiguamente, cuando las naciones, y gracias pastor por ese énfasis que está haciendo, me parece que el pastor tenía mucha razón cuando hacía su aplicación de Radio Amanecer para ese texto de la Biblia, porque reiteramos, Radio Amanecer en sus inicios, señores, entraba en toda parte del mundo. El Señor había puesto ala y sigue poniendo alas a las ondas hercianas para que este mensaje llegue a diferentes lugares del mundo, el mensaje de salvación. Ya decíamos que en tiempos antiguos, cuando las naciones que rodeaban a los israelitas eran politeístas, adoraban varios dioses de madera, de piedra, Israel tenía una declaración de fe bien explícita, identificable y poderosa que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Es la famosa Shema, o la Shema judaica. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. Esa declaración se le enseñaba con mucha autoridad a los hijos de Israel, especialmente a los niños cuando iban creciendo, para que entendieran que ellos pertenecían a un Dios especial, no a un Dios de las naciones paganas, esos dioses hechos de madera, de plata, que no caminan, no escuchan, y que esas naciones lo tenían como si fueran dioses. Ahí el pueblo de Israel, sus dirigentes, tenían mucha razón cuando enseñaban a sus hijos a actuar y a pensar de esa manera, que el Señor es uno, el Señor es un Dios de amor. Por lo tanto, tenían que estar repitiendo constantemente estas declaraciones para que su mente fuera grabada y ellos entendieran que pertenecían a un Dios totalmente diferente, a un Dios que escucha, a un Dios que se conduele de los necesitados, un Dios que suple, un Dios de amor. Y es importante también que sepamos que esa Shema era un canto, pastor, y que se entonaba en diferentes ocasiones y actividades del pueblo de Israel. Debía resonar en la mente de todo el pueblo. Todo niño, todo hombre, toda mujer debía conocer la Shema Adonai, que distinguía a Dios de los otros dioses y que dice que Dios es uno. La palabra Dios es uno, por eso tenemos un solo Dios. Dios es uno en tres personas. Y hay dos términos, de hecho, que se utilizan para uno en todo el Pentateuco. Está Yahid y Ehad. Hay uno de único, que es cuando es un solo, pero hay uno entre otros. Cuando dice la Shema, oye Israel, Jehová el Señor nuestro Dios, uno es. Está utilizando el término Ehad o Echad. Esto lo que indica que es uno entre otros. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 24, dejará el hombre a su padre y a su mujer, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Iban a ser dos o uno? Iban a ser dos, pero fusionado en uno. Es decir, que mediante la relación marital, ellos llegarían a ser uno. Es el mismo término que Moisés, que conocía de hecho y lo utiliza el otro Yahid, que es uno de único en todo el Pentateuco. Aquí usa de que Jehová nuestro Dios uno es. La deidad es el único Dios. Estas palabras
debían repetirse a todo niño. Por eso el versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, pastor. Es lo que está diciendo. ¿Y cuáles palabras debían hacer? Bueno, ya el 4 lo dice, Israel, nuestro Dios, Jehová, uno es. De manera, mis amigos y hermanos que a esta hora estudian al junto nuestro, realmente el mensaje que predica el otro ángel de Apocalipsis 14:6 es el mensaje del único Dios, cuyo nombre es Jehová. Amén. Esto nos hace pensar, apreciados amigos, Pastor Veras, que la obra de Dios es siempre la misma en todos los tiempos, aunque hay distintos grados de desarrollo y diferentes manifestaciones de su poder para suplir las necesidades de los hombres en los diferentes siglos. Pensemos, o vamos a iniciar con la primera promesa evangélica y siguiendo a través de las edades de los patriarcas para llegar a nuestros propios días. Ha habido un desarrollo gradual de los propósitos de Dios en el plan de la redención. El Salvador, que era simbolizado en los ritos y las ceremonias de la ley, es el mismo que se revela en los evangelios, y las nubes que envolvían su divina forma se han esfumado, la bruma y las sombras se han desvanecido y Jesús, el Redentor del mundo, aparece claramente visible. De manera que el que proclamó la ley desde el Sinaí y entregó a Moisés los preceptos de la ley ritual es el mismo que pronunció el sermón sobre el monte, y los grandes principios del amor de Dios que él proclamó como fundamento de la ley y los profetas son solo una reiteración de lo que él había dicho por medio de Moisés al pueblo hebreo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todo tu poder, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fundamentando este comentario sobre esa declaración, es lo que nos invita a reconocer que históricamente, desde que el ser humano fue formado, que cayó en pecado, la idea de parte de ese Dios triuno es beneficiar al ser humano, fortalecerle a través de su palabra y que el ser humano pueda conocer a profundidad el Dios que siempre nos ha estado guiando. De manera, pastor, que entonces este ángel que vuela en medio del cielo con el Evangelio eterno proclama esta verdad de los últimos tiempos a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque hay una inmensidad en este mensaje. Nos llama a dar lo mejor de nosotros para el reino de Dios. Nos invita a cooperar con Cristo en su llamado final a la humanidad. Este mensaje nos exhorta a darle prioridad a la misión de Dios de redimir a la humanidad perdida, porque allí naturalmente es donde está la prioridad, Dios rescatar. Pregunto, pastor, ¿el mensaje del primer ángel es un mensaje de condenación o es un mensaje de amonestación y de llamado? Definitivamente que es un llamado que Dios está haciendo al pueblo. Evidentemente, de hecho el mensaje de los tres ángeles, su énfasis es esto. Cuando dice que vio volar por en medio del cielo, repetimos, está hablando de la universalidad del mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje, pastor? La cruz. Vida, muerte y resurrección de Cristo. Pero hay algo más. Naturalmente, como nosotros caemos bajo el imperio de la muerte y del pecado y del diablo, Cristo viene a rescatarnos. El mensaje de la cruz es ese mensaje del tercer ángel, que Dios trae esperanza al ser humano a través de la cruz. Dios trae vida y le concede a la humanidad la oportunidad de vencer de una forma particular al diablo, a la muerte y la muerte eterna, por el mérito de Cristo en la cruz del Calvario, su muerte y resurrección, y de vivir entonces con Él para siempre en el reino celestial. De manera, estimados amigos, que aquí tenemos la vida, la muerte, la resurrección,
la ascensión de Cristo y por supuesto su regreso en gloria y majestad conforman el contenido, el conglomerado del mensaje de los tres ángeles. Este mensaje que se proclama es para ti y es para mí, para que adoremos en los últimos días al único Dios que merece toda adoración. Pastor, quiero montarme en su comentario cuando usted hablaba acerca de la venida de Jesús a esta tierra. Es de sumo interés saber esto. Cristo viene por segunda vez con poder para la salvación. Ha enviado esos mensajes, los mensajes de los tres ángeles, del primero, segundo y tercero, para preparar a todos los seres humanos para dicho acontecimiento. Esa es la gran realidad. Los ángeles representan a los que reciben la verdad y presentan el Evangelio a todo el mundo. El mensaje de los tres ángeles del cual estamos hablando es un mensaje de prueba. Admitido en el corazón honesto, resultará ser un antídoto para los pecados y los pesares de este mundo. Ninguna condición de clima, de pobreza, de ignorancia o de prejuicio puede impedir su eficiencia o disminuir su adaptabilidad a las necesidades de esta raza humana. Y la proclamación del gran mensaje evangélico es la tarea de los discípulos de Cristo. Algunos trabajarán por esto de una manera, otros llevarán a cabo otro aspecto de la obra de Dios según el Señor lo vaya mostrando o lo llame y dirija a cada persona. No todos tienen el mismo lineamiento de trabajo, pero todos pueden unirse en ese gran esfuerzo de la predicación del Evangelio. Por eso, apreciados amigos, queridos oyentes, la palabra del Dios vivo debe proclamarse en toda tierra. El Evangelio ha de exponerse con gran poder, señalado por manifestaciones prácticas del Espíritu de Dios. Nuestros obreros, nuestros hermanos, nuestros laicos y todos en la iglesia han de ser medios para revelar cuál es el propósito de Dios al llamarlo. Cuando usted conoce del Señor, usted tiene un compromiso especial y la palabra del Evangelio glorioso ha de ser predicada en su alcance divino. De viva voz, por hechos amables y compasivos hemos de ejemplificar los principios del Evangelio, y de ahí el énfasis que estamos haciendo en esta parte introductoria. El mensaje de la palabra de Dios debe ser predicado a toda tribu, nación, pueblo y lengua. Pero ese mensaje que usted nos habla, pastor, es lógico, como ya dijimos, que representa la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Si Jesús es el único que muere por nuestros pecados, el único que nos puede dar perdón y que nos puede dar vida, entonces por ende es el único capaz de recibir nuestra adoración. ¿No es así, pastor? Por supuesto que sí. Por eso, de nuevo regreso al tema del Shema, donde Dios coloca ese sello identificador de aprobación sobre el pueblo para distinguir lo auténtico de lo falso. Hay adoración genuina, pero hay adoración falsa. Una adoración falsa es adorar a alguien que no es el Creador. Y el mensaje de los tres ángeles precisamente llama a que adoremos al Creador. Noten, Creador, Redentor, sustentador de la humanidad. Si adoramos a alguien más, entonces estamos utilizando una adoración falsa, y eso es idolatría, es un pecado grave, el cual la Biblia condena y que Dios promete extirpar de sobre la faz de la tierra a todos los idólatras. Nosotros, por nuestra parte, al igual que el antiguo Israel, que como las naciones paganas eran politeístas y que adoraban a dioses falsos, tenemos una declaración clara de fe, identificable y por supuesto poderosa de un Israel de los últimos días que debe basarse en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, conocido como la Shema. 2 veces al día, pastor, en la mañana y en la tarde, las familias judías repetían: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Escucha, Israel,
y durante los siglos del exilio se repitió la recitación del canto de la Shema, que recordaba a los judíos esta visión del camino espiritual que los unía como pueblo. Esta visión que se recitaba, que también fortaleció la determinación de Israel de resistir los diversos intentos de obligarlos a abandonar su misión y su camino espiritual. Por eso Deuteronomio 6:4 era para ellos y también es para nosotros un versículo, un texto de mucha enseñanza. De hecho, a un niño judío, pastor, el padre le enseñaba la Shema. Cuando el padre lo soltaba para ir a la escuela, había un pedagogo, que era un tipo de siervo maestro. Que es donde viene el término moderno de pedagogía, pedagogo. Pedagogos o pedagogía. Este hombre, este siervo, tomaba al niño, lo llevaba a la escuela y en el camino le enseñaba también la Shema. Cuando el niño llegaba a la escuela, el maestro lo tomaba y le recitaba la Shema. De nuevo lo recogía el pedagogo y le enseñaba la Shema y lo llevaba en el camino diciéndole, y cuando llegaba el padre, y como si fuera poco, para que no se le olvidara, en una filatería que era un trozo de cuero, colocaban esa parte de la ley, Deuteronomio 6:4, para que recordara que Jehová es el único Dios. Sirve de nada, utilizando la gramática bien y utilizando un vulgarismo familiar, no sirve de nada que nosotros leamos este pasaje y no nos demos cuenta que Jehová es el único Dios. ¿Acaso hay otro en nuestras vidas? Espero que no, que Jehová sea nuestro único Dios. En una ocasión, cuando estábamos haciendo un comentario en uno de los programas de la radio donde participamos, estuvimos haciendo un fuerte énfasis en ese pasaje de la Biblia y recuerdo que un familiar me llamó y dijo, ¿dónde está esa cita bíblica? Porque yo quiero que mis niños también puedan vivir con ese enfoque. Señores, no sé qué tantas cosas nosotros queremos enseñarle a los niños antes de que aprendan a hablar, pero aquí tenemos un ejemplo maravilloso en el pueblo de Israel y una vez más quiero montarme en su comentario, pastor, apoyarme de ahí para recordar que nosotros podemos tener también un conocimiento teórico de estas grandes verdades de la Biblia. Muchos de los niños en el pueblo de Israel podían recitar de memoria estas grandes verdades, pero en la praxis, en lo que es la práctica realmente, eso se llevaba a carta cavar, como nosotros decimos en un buen dominicano, para poner por obra y práctica aquello que se le enseñaba. Así es que esta lección nos está entrando en un mundo maravilloso de saber que hay prácticas que deben enseñarse a los hijos antes de empezar a hablar, y esa parte teórica debe ir acompañada de una gran realidad. Dios es un Dios amante, Dios está al control de todo, y esas verdades sería importante que los padres y los líderes religiosos podamos resaltarlo en la obra de esos niños, que puedan crecer con esa idea. Y así hay muchas probabilidades que lo que dice el libro de Proverbios tendrá cumplimiento en su hijo. Instruye al niño en su carrera y aun cuando éste fuere viejo, no se apartará de ella. Es una fuerte declaración que hace el libro de Proverbios, porque como estudiamos en una entrega anterior, cuando nosotros nos dedicamos a la contemplación, a la meditación, nos llegamos a parecer a eso. Si instruimos a nuestros niños a que amen a Dios, que los reverencien y que se acuerden que Dios es su único Dios, entonces esto los va a resguardar para cuando lleguen las pruebas y las tentaciones puedan vencer. Pero si los dejamos a que sus caracteres vayan a la deriva, ellos tendrán debilidad en el momento de la toma de decisiones. Por eso, para un adventista del séptimo día, el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 es una Shema, y lo cantamos como un cántico de que Jehová es nuestro único Dios. ¿Sabe quién hizo eso, pastor? ¿O quiénes hicieron eso? Los valdenses. Sí. Cuando la iglesia popular mandó a que adoraran
y pidieran perdón por sus pecados a un hombre, ellos dijeron que solo conocían a uno que podía perdonar pecados y que merecía la adoración, Jesucristo. Amén. Y por eso fueron perseguidos. Están los hugonotes, están los aracenos y muchos otros en toda la historia que han tomado esto como suyo, el canto de la Shema, para decir que nuestra declaración de fe nos identifica, para decir que nosotros somos el pueblo de Dios y que tenemos una misión ante el mundo. Nuestra identidad profética única de Apocalipsis 14, 6 al 12, que hoy es nuestra Shema, que se debe proclamar como tal, y que Cristo en su segunda venida culmine con sus juicios de gracia y redención. Gracias, pastor, por esas palabras alentadoras. Esta semana nos preparamos para recibir diferentes temas: un libro de esperanza lleno de gracia, el Evangelio eterno, una historia de gracia, id por todo el mundo, un movimiento misionero. Esos son los diferentes temas que estaremos abordando en la presente semana. Agradecemos de todo corazón la gentileza y la amabilidad de su sintonía y esperamos encontrarnos en uno de estos horarios que hemos destinado para estudiar la palabra de Dios aquí en Radio Amanecer en Estudio. Vamos a orar. Querido Padre, engrandecido seas por los siglos y la eternidad. Tú eres un Dios maravilloso. Que tu Evangelio eterno sea proclamado y que tu iglesia en los últimos días esté lista, esté preparada para predicar con prestancia este Evangelio del reino. Amén. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.